Hola a todos, estamos comenzando la tercera unidad de su curso de Principios de Economía. El primer tema es la medición del ingreso de una nación. ¿A qué nos referimos con esto? A medir lo que obtiene un país de la producción o de su producción. Va a medir tanto lo que se produce dentro del territorio nacional como lo que producen los hondureños afuera del país. De esa manera se miden los ingresos de una nación. Pero nos vamos a concentrar en lo que se produce dentro de la nación, en las tierras hondureñas. Y a este es uno de las metodologías más usadas a nivel mundial. Todos los países calculan este indicador. En Honduras es calculado por el Banco Central de Honduras a través de encuestas, censos, encuestas de hogares y otras metodologías. Pero antes vamos a pasar a ver la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es la relación entre las familias y las empresas. Hablamos de términos como oferta, demanda, precios, costos y todo lo que tenga que ver con las economías familiares y su entorno. En las unidades 1 y 2, ustedes pudieron constatar cómo se pueden sacar costos marginales, costos medios, utilidades y todo esto es relación entre familias y empresas. Ahora, en esta unidad vamos a entrar al mundo de la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? Pues son todos los indicadores, son todos los procesos que pasa una institución como el Banco Central de Honduras, como la Secretaría de Finanzas, como la SAR, como la Secretaría de Desarrollo Económico. Todas estas instituciones velan por que existan variables macroeconómicas sanas. ¿De qué variable estamos hablando? Estamos hablando del PIB, que es el tema que estamos viendo. Vamos a hablar de la inflación, el desempleo. ¿Qué queremos decir con macroeconomía? Es un estudio más global, más nacional. Ya no nos vamos a concentrar en costos de una empresa, en sacar costos marginales, ya no nos vamos a centrar en hacer gráficas, sino en ver cómo el país registra ingresos, gastos, cómo se enfrenta a desempleo, cómo surge todo este tema y es más global, es más general. Dicho esto, vamos a seguir con el tema de la medición de los ingresos de una nación y cómo se miden los ingresos de una nación. Les dije que nos íbamos a concentrar en la medición del Producto Interno Bruto o el PIB. Por sus siglas, es el PIB. El Producto Interno Bruto, como su nombre lo dice, es el producto producido a lo interno. ¿Por qué bruto? Porque no se le ha sacado eh, otros indicadores, otras variables. Más adelante vamos a conocer ese tema. ¿Qué es lo que se mide? Pues va a medir producción, producto de bienes como por ejemplo café, tabaco, banano, textiles, tilapia, plásticos, mesas, va a medir puertas, pero también va a medir servicios, como por ejemplo servicios de belleza, servicios de barbería, servicios de reparación de automóviles, de bicicletas, servicios de reparación de computadoras, los servicios que hace una empleada doméstica, también mide todo lo que se produce en el territorio nacional, ya sea con manos hondureñas o con manos extranjeras, siempre y cuando que se produzca en las tierras nacionales, va a ser calculado en el Producto Interno Bruto. Todo lo que se produce en Honduras está registrado en el Producto Interno Bruto. Recuerden uno de los principios de la economía que decía que el bienestar de un país depende de su capacidad de producir. Entonces, el PIB es un indicador de cómo está el país. ¿Cómo sabemos si está bien o no un país? Pues se mide el PIB de otros países, por ejemplo, el de Honduras se mide con el de El Salvador, con el de Costa Rica,
se mide con el de Nicaragua, pero también se mide con el de otras potencias. ¿Cómo estamos frente a las potencias? Y nos damos cuenta de la capacidad de producción de un país y su bienestar. ¿Qué mide el PIB? Pues el PIB mide tanto los ingresos percibidos en una economía, por ejemplo, los ingresos percibidos por exportaciones, los ingresos percibidos por las ventas nacionales también. Todo lo que mide, todo lo que se percibe o lo que perciben los productores, se mide el PIB, pero también mide los gastos de todos los bienes y servicios en una economía. Todo lo que gastan los hogares, todo lo que consume el gobierno, todo lo mide el PIB. Dicho esto, ¿cómo vamos a saber que el PIB está bien calculado? Los ingresos deben ser iguales a los gastos. Siempre el ingreso va a ser igual a gastos y vamos a saber que el PIB, porque todo lo que se ingresa tiene que ser igual a lo que se gasta. O dicho de otra manera, si usted va a gastar es porque antes tuvo ingresos. Entonces los gastos deben de ser igual a los ingresos, a menos que registre deuda y ese es otro tema más avanzado. Pero los gastos deben ser igual a los ingresos. ¿Cómo es su medición? Primero se mide el valor de mercado, se va a medir al valor del mercado que esté actualmente. Por ejemplo, supongamos que vamos a registrar el azúcar. ¿Cuál es el valor de mercado del azúcar actualmente? De la libra, 10 lempiras. Ok, valor de mercado es el valor que esté en el mercado en el año que se mida. De todos, absolutamente todos los bienes y servicios, de bienes podemos decir lo tangible, lo que se puede vender o comercializar, y servicios son aquel ofrecimiento que hacen determinadas personas y que ponen a disposición su talento. Muy bien, finales. ¿Por qué aclaramos finales? Porque, eh, por ejemplo, si alguien está produciendo un automóvil, se va a registrar el automóvil terminado, porque si nos ponemos a registrar las llantas, los parabrisas, los vidrios y luego se registra el automóvil final, se está duplicando su registro. Entonces, serán los bienes y servicios finales, ya finalizados. Otro ejemplo puede ser las personas que hacen tarjetas. Ellos van a registrar la tarjeta terminada, no va a registrar el papel, el pegamento, la tijera, se va a registrar el producto final. Muy bien. Producidos, que se produzcan, no que se revendan, que se produzcan dentro de un país, en las tierras o en el territorio nacional, producidos dentro de un país en un periodo determinado. De un periodo determinado podemos hablar mensual, podemos hablar trimestral y anual. El Banco Central de Honduras lo registra trimestral, mensual, semestral y anual. ¿Por qué? Porque constantemente se está produciendo o se está dejando de producir. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría que reflexionen, anoten y comenten en la clase.